Buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas acá a Wambra Medio Digital Comunitario. Como siempre, como cada semana, es un placer compartir con ustedes esta transmisión, este programa especial que lo realizamos las mañanas de los martes y jueves a partir de las 8 de la mañana. Voces y propuestas. Tendremos una agenda informativa. Te pedimos que nos acompañes, comentes y compartas esta transmisión en vivo desde Quito, Ecuador. Mi nombre es Jorge Cano. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Luisana Aguilar. ¿Escuchan? Muchas gracias por ya conectarse a la señal de Wambra Medio Digital Comunitario a través de su Facebook Live. El día de hoy vamos a tratar dos temas diferentes, pero igual de importantes. El primero que vamos a hablar es sobre la propuesta de consulta popular por un Quito sin minería. Esto lo vamos a conversar porque ayer, digamos, se presentó una propuesta precisamente de consulta popular cuando en la parroquia de Pacto, recordemos que la parroquia de Pacto es una parroquia rural, pero es de Quito, es de la ciudad de Quito. Esta parroquia viene haciendo un ejercicio de 100 días de resistencia. Con eso vamos a conversar sobre eso con Yuli Tenorio, y también vamos a conversar sobre la falta de propuestas para la población, dirigidas para la población LGBTI en las agendas, en los planes de gobierno de los candidatos que en este momento aspiran a llegar a la presidencia de la República. Estamos a pocos días nada más de asistir a las urnas, domingo 11 de abril, en donde acá tendremos también una transmisión especial durante todo el domingo 11 de abril. Te pedimos que desde ya vayas ahí organizando tus tiempos en tu celular, en tu computadora, en cualquier dispositivo móvil que tengas, puedas acompañarnos en esto que es trascendental, la elección de presidente de la República. Vamos a iniciar con información. Comenzamos con este recorrido informativo. Decíamos, ya lo tenemos a Yuli, nuestra primera entrevistada. En unos minutos estaremos con ella. Vamos a leer esta información. La noticia del día viernes. Hace 3 años, el equipo periodístico de Diario El Comercio, conformado por el fotógrafo Paul Rivas, el periodista Javier Ortega y el chofer profesional Efraín Segarra, fueron secuestrados y posteriormente asesinados en la frontera entre Ecuador y Colombia por integrantes del Frente Oliver Sinisterra, grupo disidente de las FARC. Esto te lo comentábamos, te lo contábamos el día viernes en la noticia del día. Familiares de Paul, Javier y Efraín realizaron ese día un plantón para recordarlos y denunciar el silencio y las versiones que el gobierno ecuatoriano dio sobre el caso. Ricardo Rivas, hermano de Paul, informó que en Colombia una persona fue sentenciada a 28 años y 8 meses de prisión por este caso. Se trata de alias Reinel, quien fue custodio de Paul, Javier y Efraín durante su secuestro. Sin embargo, en Ecuador el caso no ha avanzado. Ricardo Rivas también aseguró que fueron los propios familiares y colegas periodistas del equipo quienes tuvieron que investigar los hechos. Así conocieron que los periodistas ya habían sido asesinados, mientras que el gobierno ecuatoriano aseguraba negociar su canje. Te estamos contando lo que ocurría la semana anterior, la noticia del día, el día viernes. Los familiares de los periodistas aseguraron que recibieron 800 páginas de documentos que no correspondían a la información desclasificada que el presidente Lenín Moreno ofreció entregar, tal como lo sugirió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Finalmente, para Yadira Aguagallo, son 3 años. Escuchemos bien, 3 años ya, la mayoría de gobierno del señor Lenín Moreno, en donde no ha entregado información a los familiares. Se conformó un comité, hay una fundación incluso de Periodistas Sin Cadenas. La gente no se quedó estática. La gente sigue exigiendo verdad y justicia. Y estos 3 años, porque aún no hay una investigación sobre el caso que permita conocer la verdad. Nuestra solidaridad para nuestros compañeros y compañeras periodistas, que en este hecho que marcó al país y que se develó también, ¿no? Y ahí yo diría que las otras instituciones como la Cordicom
Y estos otros protocolos de seguridad para los y las periodistas, ¿en dónde quedan? ¿En dónde quedan incluso las propuestas de los candidatos de la presidencia? ¿En dónde queda? También se habla de los medios de comunicación, de la disputa de los contenidos, pero sí, hay derechos laborales de los y las periodistas. Y hablaba de Cordicom porque es una de las instituciones, según la ley de comunicación, que debería generar políticas de acción afirmativa, políticas públicas para la protección de los y las periodistas. Finalmente solo quedó en el papel, les quitaron sus competencias sobre el tema de los medios de comunicación, las frecuencias. Quizá por ahí hemos visto algunos talleres, foros, conferencias que organiza esta entidad, pero no hay algo más articulado que tenga que ver con la protección y la seguridad de los y las periodistas. Aparentemente ya existe un protocolo y aparentemente ya hay como un documento, pero nuevamente es eso, es un documento que todavía no hay como una aplicación del mismo. Vamos a pasar con nuestra invitada, como les decíamos hace un momento, vamos a conversar con Yuli Tenorio. Comentarles primero que este lunes 29 de marzo de 2021, la Mancomunidad del Chocó Andino junto a organizaciones como Yasunidos y Acción Ecológica realizaron una marcha que inició en el Parque El Arbolito y culminó en la Corte Constitucional. En ese lugar se presentó una propuesta de consulta popular para prohibir la minería metálica en Quito, más o menos como la que ya se tuvo en la ciudad de Cuenca. Esto se realiza cuando en Pacto, en la parroquia rural de Pacto, se cumplieron 100 días de un ejercicio de resistencia, precisamente en la Y de Pacto. Para conversar de este tema tenemos aquí a Yuli Tenorio. Ella es abogada del Gobierno Autónomo Descentralizado de Pacto y del Ente Antiminero Pacto por la Vida, el Agua y la Naturaleza. Bienvenida, Yuli, gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes por esta oportunidad de poder comunicar desde diferentes medios alternativos la noticia que está sucediendo en las diferentes parroquias y en los diferentes aspectos de la realidad ecuatoriana. Para mí un honor estar en Wambra Radio, les he seguido, felicitaciones también por toda la propuesta que ustedes tienen. Informarte que el día de hoy cumplen 101 días los comuneros en un proceso de vigilia permanente e indefinida en defensa precisamente de la vida, el agua, la naturaleza, de los bosques, de la soberanía alimentaria, de la soberanía hídrica para los quiteños y para estas 7 parroquias rurales que es el Chocó Andino de Pichincha. En ese contexto, nosotros hemos tutelado a la naturaleza en el ejercicio de nuestro derecho a la resistencia en contra de esta amenaza metálica que vulnera derechos constitucionales y pone en situación de peligro y altísimo riesgo a las comunidades, a sus propuestas sostenibles y sustentables en el marco de una nueva alternativa de economía que sea más rural, más campesina, dinero que se quede en las comunidades y que permite dinamizar las mismas para que los campesinos puedan tener también recursos y en ese contexto puedan hacer tener más ejercicio de derechos, ¿no? El tener recursos les permite dar educación a sus hijos. Yo soy el resultado de eso, soy una persona rural que tuvo la oportunidad de profesionalizarme y hoy estoy acompañando a mis comunidades. Justo nos estabas, que antes de ir para conversar sobre la consulta, yo sí quisiera que nos converses, que nos cuentes cuáles han sido las actividades que han desarrollado a lo largo de estos 100 días, 101 días ya, de ejercicio de resistencia, y cuáles son las demandas precisamente de las comunidades. Ya nos estabas comentando algo, pero para que nos detalles un poco más, y cuáles son las principales dificultades que han vivido a lo largo de estos 101 días. Bueno, primero informarte que Pacto lleva más de 20 años en un proceso de resistencia porque todas las concesiones mineras sobre este territorio han sido inconsultas. Las comunidades nunca han aprobado el contexto minero. Entonces, desde junio, que inició prácticamente la pandemia, vimos que existía un proceso de minería ilegal, ¿no? Que estaban dinamitando la zona, denunciábamos, creamos un frente antiminero para poder tener una organización de hecho y así dirigir las solicitudes y peticiones al Estado ecuatoriano.
hemos denunciado minería ilegal, hemos entregado material aurífero por nuestros propios medios, nuestros comuneros están sacando este material, ayudándole al Estado ecuatoriano, porque el Estado ecuatoriano lamentablemente no tiene los recursos, incluso el gobierno parroquial de Pacto tuvo que poner las volquetas, al igual que la gasolina y todos los medios, para entregar más de 180 sacos de material aurífero hace aproximadamente 15 días a la Agencia de Regulación y Control. También hemos solicitado inspecciones interinstitucionales sobre una empresa que se llama Melina Changó Santa Bárbara, no afilia a sus trabajadores, está dinamitando la zona, no tiene licencia ambiental, no tiene la LUAE y sin embargo sigue operando. Hace aproximadamente 20 días conseguimos la suspensión de esta empresa minera, pero ha sido un contexto súper violento, ¿no? Las personas que se dedicaban a la minería, las familias que estaban acostumbradas a vivir de eso, a entregarle el material aurífero a esta empresa para que pueda transportar, han amenazado a los defensores, los han violentado sistemáticamente, les han acusado de varios delitos y que inclusive dañan su buen nombre. Intentan atropellarles porque ellos se tomaron un punto que se llama la Y de la Victoria y están haciendo un control para evitar la salida de este material aurífero inconsulto y antitécnico, porque al no tener licencia ambiental se entendería que no tienen activado los planes de manejo ambiental y mucho menos los planes de acción del Ministerio de Ambiente, porque incumple. Entonces, es como más o menos 3.500 sacos que hemos identificado los comuneros en este contexto de resistencia comunitaria y de vigilia permanente. Nos hemos organizado para conocer primero nuestro territorio. Al inicio pensábamos que éramos 3 bocaminas, ahora sabemos que existen más de 23 puntos de minería, de los cuales solo el Estado ecuatoriano ha visitado 4 de los 23 puntos denunciados. Existe tala de árboles, daño del margen de protección de las quebradas, de los ríos. Hemos solicitado que se tome de muestras de agua y estamos a la espera de esos informes por parte del Ministerio de Ambiente. Asimismo, hemos solicitado auditorías ambientales y auditoría a la Contraloría General del Estado, porque sabemos que existe mucha corrupción en el contexto de las concesiones mineras. No es estigmatización hacia la minería metálica supuestamente legal, sino más bien es un proceso de que no existe minería responsable ambientalmente, ni siquiera socialmente. Como les digo, no afilian a sus trabajadores, contratan menores de edad, tienen perros cazadores dentro de estas minas que permiten que se pierda la biodiversidad y posteriormente entren otras actividades extractivas como los monocultivos, como la tala de árboles. Entonces es como un proceso sistemático. Y las comunidades están solicitando en este momento la desgraficación y la caducidad de estos 2 títulos mineros de esta empresa Melina Changó, que es La Melina y La Conquista, pero además los informes vinculantes de daño ambiental, porque esta empresa no cuenta con licencia ambiental. Además, el informe vinculante y resoluciones de daño ambiental de la empresa Natural Resource que está en San Francisco de Pachijal, talando el bosque primario y secundario del ACU San Francisco y de la zona de amortiguamiento y núcleo de la 7ª Reserva de Biosfera, el Choco Andino de Pichincha. El tema lo entendemos como el contexto, no es solo de estos 101 días, es mucho más tiempo el proceso de resistencia de las comunidades. Estamos hablando en esta entrevista de es un sector cercano y quizá por la centralidad a veces que tienen los imaginarios de la gente a la ciudad de Quito, la capital, la urbe, ¿no es cierto? Es parte de y es muy cercano, me refiero al distrito metropolitano de Quito, ¿no es cierto?
Hace unas semanas, hace ya casi un poco más, se realizó una consulta popular en la ciudad de Cuenca y es un proceso quizás similar en donde las comunidades están buscando ser consultadas sobre los proyectos en sus territorios, en sus comunidades. Hay una gran diferencia que quisiera que nos la comentes. En la ciudad de Cuenca, en esta consulta popular, en donde el 80% le dijo no a los proyectos extractivos para sostener principalmente las fuentes de agua en sus comunidades, fue parte de la iniciativa la administración de gobierno local. El alcalde de la ciudad de Cuenca estuvo en la obligación de aceptar y de impulsar conjuntamente con las comunidades. ¿Qué pasa con el Cantón Quito? ¿Qué pasa con las autoridades en este caso? ¿Ha acompañado la exigencia o qué está sucediendo? La verdad es que esta consulta es más ciudadana. Nosotros no quisimos ser plataforma política para absolutamente nadie, aún sabiendo que nuestros dos autoridades, tanto de la prefectura y del municipio de Quito, están enfrentando procesos sobre la justicia, ¿no? Nosotros queremos que esto sea algo súper cívico, democrático de la ciudadanía, y en ese contexto todo el apoyo que se vaya a recibir de parte de la prefectura o del gobierno eh, descentralizado del Distrito Metropolitano será ya coordinado con las comunidades. Sin embargo, esta pregunta es en base a el subsistema de áreas protegidas del Cantón Quito, que son 6, y aparte está el Corredor del Oso, y sobre la ordenanza 137 que declara a la mancomunidad del Choco Andino como un área de importancia turística, de producción y desarrollo productivo, que permite que estas 7 parroquias rurales, que es Nono, Calacalina, Negalda, Negalito, Gualea y Pacto, puedan desarrollarse en un contexto de no capitalismo y desarrollo regresivo, porque nosotros somos un bosque protector, somos el último pulmón de Quito, y en ese contexto nosotros estamos protegiendo el agua y las formas de vida de los comuneros. No queremos que estas 35 concesiones a nivel de mancomunidad del Chocó puedan transformar a nuestros jóvenes en mano barata para su consumo, y que en vez de ser, no sé, guías de turismo, empresarios, paneleros, sean trabajadores explotados en las minas. Entonces queremos prever ese futuro, ese desarrollo que los gobiernos nos han impuesto a través de esta colar, buscando que la mancomunidad sea protegida por ustedes, por nosotros, por los quiteños. Entonces iniciamos un proceso de entrega de este proyecto a la Corte Constitucional para que luego ellos puedan darnos la constitucionalidad de la ley. No sé si me escuchan. Te escuchamos. No sé si me escuchan. Sí, te estamos escuchando claramente. Sí, sí, te estamos escuchando claramente, bueno, Julie. estoy con un poquito mal de la señal de internet. Sin embargo, les decía, esta consulta popular es desde la ciudadanía, buscando que los quiteños puedan defender el último pulmón, que es el Choco Andino de Pichincha, el subsistema de áreas protegidas, porque está sobre un proceso de desarrollo comunitario donde la gente está incluso exportando su producción a Alemania, a Francia, a Inglaterra, a Estados Unidos, y hacen turismo de conservación. Tenemos especies endémicas y en peligro de extinción súper importantes, como el oso andino, como el pájaro yumbo, como los gallos de la peña. Estamos buscando proteger este pequeño parque ecológico que les queda a los quiteños. Entonces, el apoyo de los gobiernos descentralizados más bien ya lo coordinarán con los otros, no sé, juntas parroquiales para saber. Pero nosotros queremos que esta consulta sea más amplia, porque al ser de la ciudadanía ya no verse dentro de las competencias del municipio, por ejemplo, el uso de suelo. Y lamentablemente nosotros vemos una inacción por parte del municipio de Quito, la Secretaría de Ambiente
y vemos que no pueden hacer nada al respecto, no tienen competencia para absolutamente nada en el tema de minería. Sin embargo, se les dice que actúen en el contexto de sus competencias, pero vemos que existe un importismo en proteger estas propuestas, pero sí le dan altos recursos a otras fundaciones para que se dediquen a hacer consultorías. Entonces, les pedimos inspecciones, les pedimos que por favor entren a sancionar, que les clausuren al no tener las LUAE, pero simplemente nos dan trabas, no nos contestan muchos oficios, nos prometen cosas dentro del, no sé, el discurso de las reuniones, pero no se ejecutan absolutamente nada. Yo siento que la Secretaría de Ambiente de este periodo de Jorge Yunda es la peor administración que ha tenido la Secretaría. Justo nada más se está hablando de lo local, pero hay un proyecto nacional, Yuli, que tiene que ver con varios años de apostarle al extractivismo. ¿Has visto tú ya en este contexto de campaña electoral alguna vista de que cambie esto, de que el impulso desde los proyectos económicos, desde la presidencia y las instituciones que son parte del gobierno ecuatoriano, den un vuelco? Porque se han nombrado ambientalistas, pero justo estaba revisando información, hay incluso exfuncionarios de este mismo gobierno de Lenín Moreno, muy cerca de ahí, en INTAG, con la empresa chilena Codelco y todo lo que tiene que ver con el proyecto Yurimagua, en donde existieron actos de corrupción, pero también una apuesta frontal por el extractivismo. Entonces, si bien hay estas ganancias territoriales a partir de las consultas populares, ¿crees tú que se pueda negociar algo con el siguiente gobierno, de algún cambio, alguna mirada diferente, o todo continuará como ya hace más de 14, 15 años, en donde se han estado impulsando estos proyectos, incluso en contra de el bienestar y las decisiones de las comunidades? Sí, solamente para aclarar, las comunidades no son ecologistas, más bien son defensores de derechos de la naturaleza y derechos humanos. Entonces, en ese contexto, dejamos de estigmatizar a todos los que protegemos la naturaleza como ecologista radical, anarquista, entre otros epítetos como enemigos del Estado. Nosotros estamos haciendo la tutela efectiva del derecho a la naturaleza como protectores de los mismos. Es importante porque así no nos ven como enemigos, sino más bien como comuneros que defienden sus modos de vida, su territorio. Y en ese contexto, creo que es importante manejar este discurso porque incluso existen procesos de criminalización hacia los defensores y vemos cómo los comuneros están gastando sus recursos para poder defenderse, no solo del contexto minero, sino también de un proceso judicial que va de la mano con estas actividades extractivas que criminalizan, violentan, despojan sistemáticamente de sus territorios a las comunidades y que luego, obviamente, está toda esta campaña mediática de desprestigio hacia las comunidades que resisten históricamente a la minería. Efectivamente, el Ecuador ha sido extractivista. Yo creo que es el momento de buscar una propuesta de desarrollo más sostenible, incluso el mismo COVID que no nos permite poder estar en algunos espacios, le está diciendo al planeta y a las autoridades que cumplan con los objetivos de desarrollo. Tenemos hasta el 2030 para incluso poder disminuir las emisiones de carbono hacia la atmósfera. Necesitamos trabajar en esa línea de ideas y poder desarrollar. El apoyo del Estado ecuatoriano hacia la agricultura es nulo. El apoyo del Estado ecuatoriano hacia el turismo es falso. Las comunidades se han tenido que autoendeudar, hacer préstamos, exigirse entre ellos, buscar la solidaridad de varios actores de las ONG, inclusive para poder llevar a cabo estos procesos, porque vemos que el Estado ecuatoriano no le interesa, incluso en el contexto de la educación, ¿no? Justamente estas comunidades que están siendo sacrificadas para este desarrollo que nos quieren imponer, porque Ecuador no conoce lo que es la mega minería. Existen algunos proyectos pequeños, pero no sabemos en realidad cuál es la afectación. Lo que vemos es países con estos ejemplos como Chile, Perú, Colombia, pero Ecuador no sabe lo que es la megaminería. Todavía estamos a tiempo de poder cambiar este modo de desarrollo que nos destruye y que no es sostenible porque la mina se acaba y el agua se contamina
la minería, el petróleo y todas las demás terminan un proceso ya de límite y luego quedan grandes afectaciones ambientales que las terminan asumiendo los gobiernos locales, porque ni siquiera el gobierno nacional se encarga de restaurar y reparar los pasivos ambientales, dejando por la minería legal supuestamente y por la minería ilegal. Vemos el caso de Buenos Aires, que después de despojarles a los mineros ilegales, ahí están los pasivos ambientales. No han ido a reforestar, no han ido a cerrar las bocaminas, lo que permite la minería ilegal, porque al tener campamentos casi parados, la gente va y vive de eso. Entonces, el Estado ecuatoriano es responsable directo, porque así lo dice el COA, y subsidiario de daño ambiental, no lo hace. Entonces, no es responsable, no existe minería responsable. Al contrario, si es responsable es de fragmentación del tejido social, político y jurídico de los territorios, de los daños ambientales y sobre todo de la criminalización de nuestros defensores. Así es, Yuli, como para ya finalizar la entrevista, me gustaría que nos ayudes contándonos cuál es la pregunta precisa que presentaron ayer, o sea, que dice el texto de esta pregunta y cuál es el paso siguiente. Ya lo presentaron a la Corte Constitucional, pues cuál es el paso siguiente para, digamos, dar paso a esta consulta. Ya, la pregunta dice así, y es para el Cantón Quito. ¿Está usted de acuerdo con la prohibición de explotación de minería metálica a escala artesanal, pequeña escala, mediana escala, gran escala, dentro del subsistema metropolitano de áreas naturales protegidas del Distrito Metropolitano de Quito y dentro del área de importancia ecológica, cultural y de desarrollo productivo sostenible conformada por los territorios de la parroquia de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la mancomunidad del Choco Andino? ¿Sí o no? ¿Ya? Para poder entender estas preguntas es importante decir cuál es el subsistema de áreas protegidas. Entonces, es el ACUS, Mashpi, Huarcuyacu, Zaguangal, el ACUS, Sistema Hídrico Arqueológico Pachijal, el ACUS Yunquilla, Área de Protección de Humedales del Cerro Puntas, el Corredor Ecológico del Oso Andino, el ACUS Camino de los Yumbos, el Área de Intervención Especial y Recuperación de las Laderas Pichincha, Atacazo, el Área de Protección de las Microcuencas de los ríos Pichán, Alambi y Tandayapa. Estos espacios únicos en el planeta son los espacios que van a ser protegidos. Y aparte, la pregunta está complementada con la ordenanza 137, que no son áreas del subsistema protegidos, más bien es una ordenanza que declara la importancia ecológica, cultural y productiva de las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto. Entonces, somos territorios que sostenemos los alimentos de los quiteños, somos territorios que sostenemos la seguridad alimentaria, hídrica, somos un territorio biodiverso y ancestral, porque aquí existían los yumbos, entonces estamos defendiendo esa memoria histórica, incluso de nuestros ancestros, porque la minería también atenta contra el patrimonio de los ecuatorianos, hacen bocaminas precisamente en las tolas yumbas, dañan las piscinas arqueológicas de los yumbos y lo hemos denunciado, es así que el Instituto de Patrimonio Metropolitano con el Instituto de Patrimonio Nacional están haciendo un proceso de una resolución sancionatoria en contra de las empresas que no han declarado que están sobre sobre patrimonio cultural y aparte la están dañando y perjudicando. Entonces, queremos proteger estos espacios, queremos que la gente pueda decidir, porque decidir es nuestro derecho. Ser consultados sobre si queremos o no minería en nuestros territorios, en nuestros bosques. Yo no creo que los quiteños permitan minería en la Carolina o en el Panecillo o en otras zonas de importancia turística. Lo mismo nos pasa a nosotros y ahora con la pandemia ustedes pueden ver cómo los quiteños regresan a las comunidades a poder incluso respirar
y recrearse, porque existen estos derechos constitucionales a un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, pero sobre todo hay que recordarles al Estado que es el mismo Estado que en la Constitución del 2008, a través, obviamente, de la presión social, dieron derechos a la naturaleza que hoy están siendo transgredidos. Y muchísimas gracias por el tiempo que nos has dado. Esperamos en otra ocasión poder seguir conversando sobre esto, sobre todo ver cuáles serían los avances que va pasando en este proceso con la Corte Constitucional, y me imagino que después será con el Consejo Nacional Electoral. Entonces, nuevamente, gracias, y seguimos atentos al proceso de resistencia que viene haciendo Pacto y la Mancomunidad del Chocó Andino. Sí, solamente recordarles que a los quiteños que por favor nos regalen su firma al momento de que ya el CNE nos dé los formularios. Vamos a hacer una campaña tanto política como comunicacional. Sabemos que nos estamos enfrentando a grandes intereses, incluso transnacionales. Janrin está sobre el corredor del Oso, está Codelco, está Enami, están varias empresas con capitales. Nosotros somos campesinos que estamos haciendo este esfuerzo para que los quiteños y la mancomunidad tengan que vivir en un lugar privilegiado y que lo podamos todavía mantener. Somos como el Yasuní de los quiteños, entonces a defender su voto también, a defender su firma, para que así el Estado ecuatoriano se vea en la obligación de desgraficar las concesiones mineras sobre el Cantón Quito, la capital de los ecuatorianos. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Yuli de todo estas movilizaciones, de esta participación en la exigencia desde las comunidades. Cuando son las 8:35 de la mañana, de hecho estamos escuchando una canción de fondo, la subimos unos segundos nada más. Es mañana de día martes, ya cierre de este mes de marzo, 30 de marzo. La escuchamos porque así ha sido el movimiento cultural, organizativo, comunitario, de participar a través de la música, a través de las convocatorias, y creemos que es importante la participación ciudadana en estos temas. Estamos escuchando esto, Pachijal, una salsa ecuatoriana que también nos habla de los derechos de estas comunidades y de la naturaleza. Sí, justo lo que me parece, digamos, más destacable de la entrevista que teníamos con Yuli es que, si bien es cierto, es un ejercicio de resistencia, de toma de espacio y todo eso, pero ellos a la par no han dejado en ningún momento los procesos formales. Todo el tiempo han estado precisamente dirigiéndose a las autoridades, pidiendo que se hagan las inspecciones, pidiendo que se hagan, y al ver muchas veces que no se hacen, pues la hacen ellos mismos. Entonces es un ejercicio ciudadano bastante activo, y ha sido, digamos, también este proceso de apersonarse de los derechos de la naturaleza, lo cual me parece bastante interesante y bastante incluso icónico, o sea, bastante icónico, bastante histórico lo que podría estar pasando en este proceso de Quito sin minería. ¿Sí? Entonces, en efecto, cuando vayamos viendo los avances sobre esta consulta, pues estaremos aquí también para comentarles. Antes de pasar con nuestro segundo entrevistado, que ya está en línea, comentarles sobre una publicación que tuvimos el día de ayer en Wambra. Publicamos la entrevista que tuvimos aquí mismo en Voces y Propuestas con Angélica Porras. Con ella en ese momento conversamos sobre la acción de acceso a la información pública. Tenemos la entrevista, está titulada ¿Por qué la información sobre el proceso de vacunación debe ser pública? Esta entrevista de Angélica Porras, como les decía, fue realizada el 2 de marzo sobre las acciones de acceso a la información pública para conocer los contratos, el plan de vacunación y la lista de personas vacunadas hasta ese momento. Desde ese momento, desde cuando hicimos la entrevista acá, pues ya ocurrió que renunció el ministro. Ese día ya lo conversábamos con ella, ¿no? Que renunció el ministro, que ya está, digamos, otro ministro. También está la entrevista completa para que ustedes puedan observarla, escucharla y conocer precisamente qué pasó con esta acción. La tenemos justo en pantalla. Le recomendamos esta entrevista a la abogada Angélica Porras, que la realizamos acá en Wambra Medio Digital Comunitario, porque hay algunos temas que todavía no se esclarecen. Todo lo que ha sucedido en torno a la vacunación, todo este tema de la prevención y el combate a la COVID-19.
COVID-19 todavía tiene que resolverse. No solo son aquellas personas vacunadas que estuvieron por fuera de cualquier lógica de los médicos y médicas, personas de la primera línea, sino también los contratos con las empresas que proveen desde estos contratos internacionales con el Estado ecuatoriano. Se lo conversaba en esta entrevista, que no se han transparentado cuáles son las condiciones en las cuales se realizaron los contratos. Entonces hay mucha tela que cortar, y la puedes encontrar en esta entrevista, porque la información sobre el proceso de vacunación debe ser pública. Entrevista con Angélica Porras, que la tenemos en www.wambra.es. También un minuto más que nos espera nuestro invitado. Lo único que quería comentarles es que en esta transmisión en vivo ustedes pueden contestar una encuesta, la cual dice: ¿cree necesario que se prohíba la minería metálica en Quito? ¿Sí o no? Estamos esperando tu respuesta. También, para que nos ayudes en los comentarios, tenemos la pregunta: ¿cuáles son los temas que considera ya no se están hablando en la segunda vuelta electoral, en las campañas de segunda vuelta electoral, y que quisiera que se mencionen? Con esto les invitamos a que comenten en esta transmisión, y estaremos al final del programa precisamente leyendo sus comentarios y leyendo la respuesta a la encuesta. Ahora sí, para ir con nuestro segundo invitado. Vamos a conversar, ya lo tenemos en espera. Le pedimos que justo habilite su video y su audio. Este día en Wambra realizaremos una publicación y para analizar, para conversar sobre la publicación que realizaremos acá en Wambra, titulada ¿Cómo están los derechos LGBTI en las propuestas de gobierno de los candidatos que vamos a votar el 11 de abril? Andrés Arauz por UNES y Guillermo Lasso por la Alianza Partido Social Cristiano, creo. Vamos a conversar con Víctor Carreño. Víctor es periodista con 18 años de experiencia, magíster en periodismo y diplomado en comunicación, género y derechos humanos. En los últimos 2 años se ha dedicado a un periodismo con enfoque en la diversidad sexogenérica. Por eso vamos a conversar. Muy buenos días, Víctor, contigo. Gracias por acompañarnos acá en Voces y Propuestas. Iniciar con esto: Andrés Arauz y Guillermo Lasso, como candidatos, han hablado en diferentes entrevistas sobre temas de derechos humanos. Quizá han abordado en un par de ocasiones, y eso es lo que tú relatas en este artículo en Wambra, han abordado de los derechos LGBTI, pero quizás sin precisiones. ¿Cuál es la necesidad de hablar desde el periodismo de los derechos de las comunidades LGBTI rumbo a la presidencia de la República? Buenos días, Víctor. Hola, buenos días, Jorge y Luisiana. Muchas gracias por la invitación. En efecto, y hoy se difunde una nota que elaboré en los últimos días para Wambra, y siento que la necesidad de hacer este tipo de trabajos es porque considero que el periodismo debe estar vigilante al cumplimiento de derechos o al no cumplimiento de derechos, y en este caso el Estado tiene algunas obligaciones en cuanto a derechos LGBTI que no se han cumplido, y por ello creo que desde el periodismo debe estar vigilante ante esto, debe ser parte de este trabajo. Del trabajo que hiciste, de esta investigación, las entrevistas que pudiste acceder para hacer este artículo, ¿cuáles consideras tú que son las principales preocupaciones que recogiste de parte de activistas, de organizaciones de la población LGBTI respecto a esta ausencia de propuestas que interpele, digamos, a esta población por parte en los planes de gobierno de los aspirantes a Carondelet? Sí, hablé con varios activistas como Cristian Paula, Milo Villafuerte, Sara Flores, Efraín Soria, que me dieron una idea bastante amplia sobre qué está ocurriendo con los derechos LGBTI. Primero, que no están en los planes de gobierno ni de Andrés Arauz ni de Guillermo Lasso. Hay enunciamientos muy generales, pero no está específicamente políticas y precisiones para la población LGBTI, pese a que el Código de la Democracia señala que
o establece más bien que en los planes de trabajo o las propuestas de trabajo deben estar tanto objetivos generales como objetivos específicos. Adicional, la preocupación es si no están estas propuestas en los planes de gobierno, ¿cómo van a implementarlas ya siendo gobierno? ¿Cómo van a implementarlas? ¿Qué presupuesto van a usar? ¿Qué medidas específicas van a hacer? La preocupación es esa, y además la preocupación es también que ambas organizaciones tienen un pasado antiderechos. Si bien Andrés Arauz no ha tenido un discurso discriminatorio, tiene el pasado de Rafael Correa, que ha dicho que será su principal asesor y no se ha desmarcado, ni desligado, ni rechazado las declaraciones que dijo Correa o incluso acciones que hizo en sus 10 años de gobierno, mientras que Guillermo Lasso también tiene su pasado antiderechos, como oponerse al matrimonio igualitario, solicitar el veto al Código de Salud, tanto en temas de derechos de mujeres como en derechos de personas LGBTI, e incluso financiamientos a organizaciones religiosas que financiaron eventos antiderechos. Sí, y precisamente queríamos que nos comentes estas relaciones. Tú ya te nos adelantabas justamente la pregunta diciéndonos ya este pasado antiderechos de los candidatos. ¿Qué otras relaciones podemos encontrar de estos candidatos con organizaciones, con grupos que abiertamente se oponen y que no solamente se oponen, sino que se activan precisamente en contra de derechos no solamente de las mujeres, de la población LGBTI y de otros derechos también? ¿Qué otras conexiones encuentras tú de los candidatos con estos grupos y estos colectivos? Bueno, en el caso del gobierno anterior vimos cómo se instituyó, se instituyó un plan familia bastante apegado al Opus Dei, con una persona cercana al Opus Dei, y en el caso en el caso de Lasso, financió la llegada del Sodalizo de Vida Cristiana, una organización de Perú que tiene fuertes relaciones con organizaciones que se oponen al aborto, al matrimonio igualitario, y que ha enfrentado denuncias de abuso sexual y también de supuestas apropiaciones de terrenos en Perú. En el caso de los abusos sexuales, el modus operandi fue el mismo que pasó en otros países: ocultar las denuncias, cambiar de plazas a los sacerdotes. Fue lo mismo que en otros países. Sí, bueno, de la segunda vuelta electoral, en contrario a la primera vuelta electoral, temas, por ejemplo, como el tema del aborto, como el tema, ciertos temas estaban presentes todavía en el discurso, era algo que se les preguntaba a los candidatos. Sin embargo, llegamos a la segunda vuelta y hay en uno de los candidatos un giro de timón que dice, bueno, sí, vamos a representar esto, por ahí dice que sí, que van a incluir a la población LGBTI. ¿Qué opinión te merece este especie de cambio de estrategia, este cambio en el discurso de los candidatos? Sí, por lo menos lo que yo percibo es una estrategia meramente electoral, en el caso específicamente de Guillermo Lasso. Como indiqué, en el plan de trabajo de Guillermo Lasso no hay ni una mención a la población LGBTI. El plan presentado al CNE, durante esta investigación que hice, si se entra a la página web de Guillermo Lasso, se incluyó las recientes propuestas. Es decir, cualquier persona puede entrar y decir, ok, sí están, pero no. El plan presentado al Consejo Nacional Electoral, que es el plan con el cual desea hacer su gobierno, en el caso de que llegue, no están las propuestas que recientemente incluyó. Incluyó políticas para erradicar la discriminación en ámbitos laboral, educativo, en las instituciones judiciales, capacitaciones. Eso no está. Lo incluyó recientemente y justamente con este giro de estrategia después de la primera vuelta, al darse cuenta que un electorado sí está interesado en
en un enfoque con derechos humanos. De lo que me indicaban los activistas es que son propuestas que ya existen. Ya hay una política, el Ministerio de Trabajo ya implementó un acuerdo ministerial para erradicar la discriminación en el trabajo. También hay políticas en educación, hay políticas también en salud. Claro, políticas, digamos, a medias porque no ha habido un seguimiento, porque no hay justamente una política pública integral. Están hechas, pero no hay un seguimiento. Pero en todo caso, lo que ofreció Lasso ya está hecho. Mientras que Arauz ha guardado un silencio. De hecho, en el debate presidencial que hubo, Lasso mencionó a la población LGBTI, Arauz no. Arauz tiene una estrecha cercanía con la Federación LGBT, una federación, una agrupación muy cercana al correísmo que trabajó de cerca a Rafael Correa y que de hecho se dio, a mi parecer, en algunos derechos porque considero que avanzó de acuerdo a cómo el expresidente Correa quería avanzar, más no como las poblaciones LGBTI necesitaban. Veo a dos candidatos como que aún ven de lejos a la población LGBTI, que no conocen las realidades y no conocen las obligaciones que están pendientes de parte del Estado. En ninguno de los dos discursos, por separado, no hacen mención a obligaciones como reconocer a las parejas del mismo sexo los mismos derechos que las parejas heterosexuales, o que las personas trans puedan cambiar ya el campo de sexo, no reemplazar sexo por género como actualmente se señala, sino cambiar el campo de sexo por sentencia de la Corte Constitucional. Políticas para garantizar acceso a educación, empleo, salud a personas trans, de acuerdo a una sentencia de la Corte Constitucional que reconoció la identidad de género como un derecho, y también políticas para erradicar las clínicas de deshomosexualización. Todas esas obligaciones se desprenden de sentencias de la Corte Constitucional que pidió a la Asamblea elaborar reformas, y si bien sí, es un poder muy distinto al Ejecutivo, pero hay un trabajo conjunto. El presidente puede elaborar proyectos de ley y tiene, digamos, esa facilidad, a diferencia de las organizaciones civiles, de acuerdo a las atribuciones constitucionales, de presentar un proyecto de ley, de recolectar firmas para poder presentarlo y que sea aprobado en la Asamblea. El presidente puede hacerlo, digamos, un poco más fácil, puede enviar el proyecto, y de hecho vemos cómo en temas laborales o en otros temas hablan los dos candidatos de presentar proyectos de ley, pero no hablan de presentar proyectos de ley para la población LGBTI, para garantizar derechos pendientes para la población LGBTI. Entonces veo dos candidatos muy distantes y que desconocen la realidad o la conocen muy parcialmente, ya sea por organizaciones que siempre estuvieron cerca de ellos, que los apoyan incluso abiertamente, o por conversatorios o focus group que han hecho con activistas que les interesó ir, cuando vimos que semanas atrás hubo activistas que realmente no quisieron prestarse a una instrumentalización de parte de uno de los candidatos, de Guillermo Lasso, que después de la primera vuelta quiso como que aprovechar esta situación y dar este giro, pero muy meramente electoral. Justo estamos como en el análisis de lo que han dicho u omitido también los candidatos. Sin embargo, cada candidato tiene a su lado proyectos políticos. No se pueden deslindar como personas de esos proyectos políticos. Y acá otra de las observaciones son los comentarios que ha hecho el expresidente Rafael Correa sobre los derechos que podrían ser más de avanzada, si se los mira a las comunidades, a las mujeres, a la comunidad LGBTI. ¿Qué incidencia, Víctor, has visto que el discurso del expresidente Correa ha tenido sobre la candidatura del señor Arauz? Obviamente el tema LGBTI, ¿no? Sí. Sí, o sea, veo que Arauz no se ha desligado completamente del discurso un discriminatorio de Rafael Correa o LGBTI-fóbico de Rafael Correa.
Se le ha preguntado en otros espacios, él dice, responde muy general, que ya estoy desligado de cualquier discurso LGBTI-fóbico, pero no rechaza abiertamente a estas declaraciones que hizo en el pasado o que continúa haciendo Rafael Correa. No las rechaza y creo que hay un peso, creo que ese silencio habla, por decirlo así. Es un silencio que pesa en este espacio, en esta campaña y ante un electorado interesado en derechos humanos. No se desmarca, no se desliga e incluso, como indiqué, lo quiere como lo quiere y ha señalado que va a ser uno de sus principales asesores. Entonces, la preocupación podría ser si va a ser uno de sus principales asesores, qué peso va a tener en el caso de que llegue a ser gobierno en temas LGBTI. Él va a tener una última palabra, Arauz, Correa, va a escuchar solo al círculo cercano de activistas que tiene. ¿Cuál va a ser? Por supuesto que preocupa a las y los activistas LGBTI. Que justo quizá genera incertidumbre y ahí también interviene una nueva actoría que no se ha visibilizado sobre quizá no temas tan contundentes como los candidatos a vicepresidente, y ahí también hay figuras y perfiles a analizar desde las comunidades, desde la población LGBTI, la candidatura del señor Borrero, vicepresidente del señor Lasso, que habló de porque le hicieron una pregunta muy puntual de las clínicas, supuestamente, y lo remarco así, de deshomosexualización, y salió con una barbaridad. O sea, señor Borrero, luego, después de que le asesoraron, quiso como cambiar su respuesta, pero su respuesta inicial deja mucho que desear sobre su conocimiento y también sobre una base científica que se la pueda dar, y de derechos humanos articulada entre la base médica, científica y de derechos humanos a un personaje como el señor Borrero. Y lo segundo, también el candidato a vicepresidente del señor Arauz, me refiero al señor Rabascal, también no se han manifestado públicamente, y entonces quizá esta ambigüedad y falta de información ya a pocos días de las elecciones, habría que exigir, ¿no? Que se puedan como manifestar públicamente, incluso no sobre temas personales de pensamiento, sino cómo van a implementar los planes de gobierno para garantizar derechos y cómo van a colegislar con la Asamblea Nacional en este momento, porque tiene un poder muy importante, que es el veto del presidente hacia estos temas, y hemos visto en el caso de Lenín Moreno fue muy conservador el veto del COS, del Código Orgánico de la Salud, las reformas del Código Integral Penal y otros temas. Seguirá la misma línea. Eso es lo que nos genera incertidumbre. Quizá, ¿qué preguntas, para ir finalizando, Víctor, qué preguntas nos deberíamos hacer la ciudadanía para conocer un poco más? Preguntas puntuales que podamos hacer en las redes sociales, conversarlo en nuestros espacios sobre los derechos de la población LGBTI, que puedan resolverse con estos planes de gobierno, las propuestas que puedan tener los candidatos. Podría ser posiciones, justamente, qué posiciones tienen en derechos LGBTI, y preguntas específicas como cómo se va a reconocer a las familias en sus diversos tipos, como actualmente ya está en la Constitución, pero que no se lo ha hecho. Cómo se va a garantizar derechos a la población trans, una población realmente bastante marginada, que en 10 años, en 10 años de gobierno de Correa no consiguió lo que consiguió en Argentina con 10 años del kirchnerismo. O sea, ahí vemos cómo Correa también se alejó de un progresismo que caminaba en la región. Erradicar justamente políticas para erradicar esas clínicas supuestamente de deshomosexualización. ¿Qué políticas van a hacer? Y cómo justamente colegislar o tratar de romper este bloqueo que ha habido en la Asamblea de aprobar ese tipo de reformas. Y también creo que cuál va a ser la relación con las organizaciones de la sociedad civil, pero con todas las organizaciones de la sociedad civil, gane quien gane, porque si se va a continuar con esta política de simplemente conversar o elaborar leyes con organizaciones muy cercanas, se puede caer en lo mismo que pasó en el gobierno anterior, de avanzar de acuerdo a lo que yo pienso, a mis taras, a mis prejuicios.
tal como también pasó en este gobierno, como lo mencionaste, el Código de Salud, el Código Orgánico Penal. ¿Cuál va a ser el acercamiento con las organizaciones de la sociedad civil y que no sean instrumentalizadas ni politizadas? Que estas organizaciones se mantengan como independientes, que de hecho lo quieren hacer así, según lo que yo conversé, quieren mantenerse como independientes, pero sí quieren tener una conversación, quieren estar a sí mismos vigilantes. Criticarse hay que criticar y apoyar iniciativas hay que apoyarlas. Muchísimas gracias, Víctor. Estamos como al pendiente y estábamos preparando para tenerlo en pantalla. El artículo que tendremos hoy publicado en Wambra, esta recopilación, este análisis que se hace de información que está ahí y que lo importante quizá es juntar las declaraciones, escuchar atentamente las entrevistas que han dado los candidatos a la presidencia, y nos estamos refiriendo por igual al candidato Andrés Arauz y Guillermo Lasso. En estos términos de análisis sobre los derechos y sus propuestas de campaña y sus declaraciones públicas. Entonces, lo estamos viendo ya en este momento. Este es el artículo que lo tendremos en pocos minutos nada más, a partir de las 10 de la mañana, ya publicado en la página de www.wambra.es. ¿Qué sucede? ¿Cómo están los derechos GLBTI en las propuestas de gobierno de Andrés Arauz y Guillermo Lasso? Importante seguirlo conversando, debatiendo, pensar y meditar este voto, las diferentes opciones que se tienen. Artículo compartido, escrito por Víctor, que estamos en esta mañana conversando, Víctor Carreño. Muchísimas gracias, Víctor, por asistir en esta entrevista. Gracias a ustedes, ha sido un gusto. Continuamos entonces cuando son ya las 9 de la mañana. Nuevamente vamos a tener el artículo, esta ilustración también realizada por Guayaquil, desde la ciudad de Guayaquil. Hace portada de este artículo que lo estaremos publicando en unos minutos nada más, a partir de las 10 de la mañana. Lo tenemos por allá. Una imagen habla más que 1000 palabras. Esta imagen, en tanto a lo que denota, a lo que se dice en el artículo y la recopilación de información que se ha tenido de las entrevistas, de los planes de gobierno que están colgados en las páginas y que fue entregado al Consejo Nacional Electoral. Claro, no, ya cuando lo vemos un poquito más a profundidad, los candidatos no están tan progresistas que digamos con los derechos. Además, nuevamente aprovecho, digamos, esto para volver sobre los temas, sobre la pregunta que estábamos planteando para este programa, para que nos ayuden con sus comentarios, es y qué otros temas son los que ustedes consideran que no se están topando en las propuestas de campaña, que no se están mencionando por los candidatos y que son indispensables, que son necesarios. El tema de derechos humanos precisamente ha sido un tema muy, muy, muy relegado y nos deja mucho que desear, sin conocer, sin saber exactamente qué es lo que va a pasar en el Ecuador una vez que se instale el nuevo gobierno. A continuación vamos a escuchar, vamos a establecer contacto con otra compañera que también trabajó un artículo para Wambra, que se hizo incluso con una alianza internacional con el medio Nómada de Guatemala, precisamente sobre algo que ya lo conversamos con Víctor, pero que con ella vamos a profundizar un poco más. Sí. Y se trata precisamente de estas relaciones de grupos antiderechos. Es importante, y hemos invitado a nuestra compañera, parte del equipo periodístico de Wambra, Verónica, que da seguimiento a las investigaciones sobre estos grupos transnacionales, porque claro, hay que identificar e intentar comprender más específicamente qué incidencia tienen sobre la política ecuatoriana y latinoamericana, y cómo no, de un momento a otro no se pueden deslindar a partir de comentarios o de promesas o de ofertas de estos grupos que tienen incidencia en ambas candidaturas, porque así han sido identificadas y que, claro, limitan los derechos de las comunidades, principalmente de las mujeres y de la población LGBTI. Eso lo conversamos en un momento luego de ver este video. Introducción, la información, la investigación que tuvimos, Wiki Antiderechos acá, que es muy importante que la revises en estas elecciones. Wiki Antiderechos acá en Wambra, medio digital comunitario. Bendícelo, Señor amado. Protégelo, Señor bendito, y grande sea tu misericordia. Nos olvidamos de decir que habrían más muertes que en una guerra civil con esos 10.000 abortos.
Bendícelo, Señor amado. Protégelo, Señor bendito, y grande sea tu misericordia. Nos olvidamos de decir que habrían más muertes que en una guerra civil con esos 10.000 abortos. Continuamos entonces con este programa acá en Wambra Media Digital Comunitario. Este video parte de el informe especial que hace algunos meses realizábamos acá y es en Wiki Antiderechos. Y es por eso que hemos invitado a nuestra compañera Verónica Calvo Piña, parte del equipo de investigación de Wambra, cómo los grupos antiderechos a nivel internacional han incidido en los gobiernos en América Latina a vísperas de las elecciones el 11 de abril. ¿Qué sucederá con esto? Muy buenos días, Verónica, gracias por acompañarnos. Estábamos conversando hace unos minutos con Víctor Carreño, este artículo que lo vamos a publicar a partir de las 10 de la mañana, sobre cuáles son los planes de gobierno hacia precautelar, avanzar, garantizar los derechos de la población LGBTI. Sin embargo, ha habido un vuelco en la segunda vuelta de los discursos, tanto de Guillermo Lasso, principalmente de Guillermo Lasso y de Andrés Arauz, de tener mayor apertura, de tener mayor diálogo. ¿Cuán serio es esto? Si es que existen ya antecedentes de tanto del partido de Andrés Arauz como del partido de Guillermo Lasso, y en la persona de Guillermo Lasso, de vincularse con estos grupos. ¿Cómo entender? Bueno, muchísimas gracias por este espacio acá en Voces y Propuestas. Primero comentar que justamente hay un vínculo estrecho con grupos antiderechos por parte de ambos candidatos. Si bien, por ejemplo, en el caso de Andrés Arauz no es tan visible, sin embargo, digamos, nos hacemos la referencia justamente al gobierno de Rafael Correa, donde recordarán que, bueno, una de las caras más visibles fue su asesora Mónica Hernández, que ella justamente era parte de varios de las vocerías antiderechos que estuvo haciendo lobby contra, por ejemplo, la despenalización del aborto en casos de violación, tanto en el 2013 como en el 2019. Una persona que estuvo bastante cercana, que ha estado bastante cercana a estos grupos, fue justamente la principal asesora que llevó las políticas de salud sexual en el gobierno de Correa, luego de la eliminación del plan del ENIPLAN, ¿no es cierto? Este plan familia famoso. Pero detrás de Mónica Hernández, digamos, como les decía, es la cara más visible, pero detrás de ella hay otros grupos que han estado, digamos, cercanos al círculo de Rafael Correa. Justamente a inicios del gobierno,
por ejemplo, una de Capitol Ministers, que es una organización, igual que los sodalicios, que ahora se menciona, de corte internacional, de corte transnacional, pero en cambio evangélica, procedente de los Estados Unidos, entró al gobierno de Rafael Correa. Y aunque no es tan visible como en el caso de justamente Mónica Hernández, pero en cambio es una organización que trabaja desde abajo, que digamos hace agenda, lobby con candidatos. Su principal fin es, digamos, formar a líderes mundiales en Cristo. Y aunque esto parezca, digamos, no es en contra de la religión, no es en contra de ninguna creencia, sin embargo, digamos, lo que hace finalmente es imponer un ethos, o sea, es decir, un comportamiento, una visión del mundo sobre los líderes mundiales. Y es así que, por ejemplo, en el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, veíamos que su círculo más cercano era gente que le leía la Biblia, y no cualquier Biblia, sino es una Biblia muy cercana a los sectores conservadores de Estados Unidos, de ciertos sectores. Entonces, lo mismo un poco se replicó acá en Ecuador con Capitol Ministers, que estuvo haciendo en el 2018 una reunión con varios legisladores. Héctor Yepes, por ejemplo, que es actual asambleísta de Creo, o bueno, que estuvo vinculado con Creo y ahora es independiente, estuvo en otro evento muy importante en Estados Unidos que se llama el Desayuno Nacional por la Familia, que es un evento que se hace todos los años en los Estados Unidos y que cuenta, por ejemplo, con la presencia de presidentes y de líderes mundiales, básicamente. Y bueno, es una de las cosas que se ha intentado un poco replicar acá en Ecuador. Y aunque, como digo, parezca que Rafael Correa no tiene vínculos con todo esto, pero finalmente, digamos, durante su gobierno se hizo visible el crecimiento de estos grupos. Y nuevamente, volviendo a Capitol Ministers, hay una persona ligada, que es el representante de esta organización acá en Ecuador, que tiene, por ejemplo, una oficina todavía dentro del Palacio de la Presidencia, el señor Midalonco, que hacía lo mismo acá en Ecuador, leer la Biblia al presidente Rafael Correa. Entonces, nuevamente, no es un tema de rechazo a una creencia religiosa, sino es, digamos, ver la procedencia de dónde vienen estos grupos y cuál es el interés de estar ahí, no aparentemente leyendo la Biblia. Pero, ¿qué pasa ahora? Entonces, esta persona siguió durante el gobierno de Moreno y ahora también se proyecta seguir. No importa de dónde venga el nuevo gobierno, sea Lazo o Arauz, va a seguir ahí. Entonces, ¿qué va a pasar, no? Sí, pero coméntanos también, porque si uno dice, están ahí leyéndole la Biblia, o sea, que parece como eso, ¿no? O sea, como el ejercicio solamente de coger, abrir el libro y leerlo. Pero ¿qué implica, por ejemplo, que haya estas personalidades detrás del poder ya en la implementación de políticas públicas, ya en el momento de avanzar en un ejercicio de derechos, avanzar con la normativa, avanzar ya digamos en términos de asamblea, en términos de operativos del Ejecutivo? ¿Cómo afecta eso, por ejemplo, de que exista una oficina con alguien que se dedique a leerle la Biblia? Si bien justamente esta oficina aparentemente, y por eso es la estrategia que ellos utilizan, no es tan visible, no está haciendo lobby. Sin embargo, lo ves a esta persona, Midalonco, en varios lugares. Estaba en la asamblea, justamente cuando los grupos antiderechos se reunían con asambleístas para discutir el COS, para discutir el Código Penal, que el Código de la Niñez. O sea, es justamente esta persona y su círculo más cercano estuvo cuando había que hacer lobby con los asambleístas, cuando había que proponer las políticas, o sea, estaban discutiendo temas concretamente del aborto, del matrimonio igualitario. Y además, digamos, el círculo de esta persona, de Capitol Ministers y de otros grupos, por ejemplo, son los que llevaron la campaña presidencial, recordarán, del pastor Gerson Almeida. O sea, es decir, son personas finalmente vinculadas, y por eso es la investigación, digamos, Wiki Antiderechos revela esos perfiles y esos vínculos, porque uno cuando habla de grupos antiderechos piensa que es una sola persona, y vemos la marcha con 1 millón de gente y parecieran que son grupos enormes. Y definitivamente sí, tienen un poder de movilización grande que está basado en las comunidades de base, en las comunidades religiosas, evangélicas, católicas, pero finalmente los líderes de estos grupos tienen un vínculo muy pequeño, muy estrecho, y digamos están interrelacionadas. Entonces, por ejemplo, una organización, yo que se voy a poner un nombre, a mis hijos los educo yo. La familia principal, la pareja de esposos,
dirige esta organización, pero tienes a sus hijos haciendo grupos de jóvenes. Entonces replicas y vas, digamos, haciendo una especie de rizoma que se va multiplicando, y así es como crece la presencia de estos grupos. Y finalmente, nuevamente, son ellos los que están haciendo el lobby político por detrás, y así movilizas, ¿no es cierto? Entonces, esos, digamos, son justamente los vínculos que durante el gobierno pasado y este gobierno han crecido, y que los vimos, obviamente, en las calles, con la marcha de Con mis hijos no te metas en el 2017 y 2019, últimamente con el matrimonio igualitario. Ahí quizá la pregunta es... ¿en qué otros países durante este periodo electoral? Porque estamos a vísperas también de elecciones en Perú. En Perú, muy cerca, existió una convulsión a partir de el tema de la representación democrática, ¿no es cierto? Actos de corrupción también, recambio, y este es un tema a observar. Cómo, a pesar de que cambia la administración del gobierno, hay algunos poderes, hay algunos agentes, personajes, y estas articulaciones de intereses que frenan finalmente los derechos de las personas, que se mantienen intactos. Por eso nombraba lo de Perú, porque se vendrán las elecciones también en Perú, y qué está pasando con eso. Entonces, en ese contexto, se ha visibilizado en campaña, tanto del señor Arauz como del señor Lasso, quizá algún vínculo. Veíamos unas publicaciones hace nada más unas horas, sobre justo el tema del financiamiento a los sodalicios, por parte de uno de los candidatos, pero más allá solo de esa nota, de esa información, del financiamiento, se han visibilizado acompañando a las candidaturas. A ver, más que acompañando a las candidaturas, no es, digamos, nuevamente tan visible, pero sí están por detrás haciendo, por ejemplo, a Lasso hace unos par de días estuvo reunido con la FEINA, Rabascal estuvo reunido con otra organización indígena evangélica, es decir, si los vemos visiblemente haciendo un esfuerzo, como ellos han dicho, por incorporar agendas de mujeres, de feminismo, de grupos LGBTI en sus propuestas, pero a la par también hacen acuerdos con estos otros grupos, porque finalmente, bueno, estamos en una elección y han intentado de alguna manera acercarse con todos los sectores. Entonces, obviamente, los sectores antiderechos es como yo digo, un grupo que ha sabido movilizar y que hay un interés, digamos, por detrás. Pero finalmente, a diferencia de lo que pasa con otros grupos sociales, acá se llegan a acuerdos, se firman cosas. Tuvimos a Rabascal justamente firmando en estos días, antes de ayer, un acuerdo con un grupo evangélico acá en Quito. Lo mismo pasó con el señor Lasso, que estuvo ofreciendo volver a poner más explícitamente a Dios, a un Dios católico, o bueno, habría que ver qué tipo de Dios dentro de la Constitución. Entonces, digamos, nuevamente, no es que esté mal por la fe, es el tema desde dónde se nombra a Dios y desde qué vínculos, desde qué intereses se lo pone en la Constitución. Y es justamente para esto, ¿no es cierto?, para restringir los derechos sexuales, reproductivos y otro tipo de derechos. Tú me preguntabas hace un momento qué pasa en otros países. Pues bueno, lo que pasa acá en Ecuador no es gratuito, no es solo. Perú ha sido uno de los países que más influenciado durante muchos años ha estado por grupos antiderechos. Tenemos ahorita, por ejemplo, Johnny Lescano, uno de los candidatos, y su vicepresidenta, justamente estuvo acá, dando una conferencia hace algunos cuantos años y hablando sobre la supuesta enfermedad de las personas LGBTI, por ejemplo. Entonces, digamos, son personas que van también teniendo vínculos latinoamericanos, y por eso es que Wiki Antiderechos es una investigación que une Guatemala y Ecuador para también mostrar cómo estos grupos van por América Latina llevando esta agenda antiderechos. Entonces, bueno, en Perú tenemos candidatos presidenciales, tenemos también una familia que tiene vínculos entre Ecuador y Perú, que ha movilizado en la marcha de Con mis hijos no te metas, la familia Lai, que a su vez son parlamentarios en Perú que dirigen un partido político allá, y acá también tienen su brazo y que han movilizado Con mis hijos no te metas. Tienes Mercedes Aguayo, también tienes, por ejemplo, unido a los medios de comunicación evangélicos, ¿sí? Entonces, digamos, no solamente son dos personas hablando, por eso decía, no es hablar de la Biblia, sino es finalmente proyectar un poder político y económico que busca afianzar lazos. Justo sobre ese punto, ¿cómo caracterizar a estos grupos en su vínculo también con el poder económico? Porque, claro, esta parte del programa, amigos, amigas, la estamos realizando para identificar
las publicaciones que se hagan en los medios de comunicación sobre vínculos, y tú lees los sodalicios y ves estos grupos, no solo son grupos no sé, que legítimamente pueden reunirse y tener una creencia religiosa, sino tienen un poder económico que incide sobre el poder político y la toma de decisiones en la Asamblea Nacional y en la política pública desde la presidencia. Y ahí hay un tema que nos concierne analizarlo. Entonces, ¿cómo se constituyen estos grupos? Por ejemplo, en el caso de los sodalicios, ¿tienen vínculos con qué espacios? Por ejemplo, los sodalicios acá en Ecuador, de las últimas investigaciones, que bueno, no lo cubre tanto Wiki Antiderechos, sino otras investigaciones, digamos, funcionan acá en Ecuador desde el 2002. Recordarán ustedes al cura Intriago, que fue justamente acusado de casos de pederastía, de abuso sexual con niños acá en Ecuador, que fue acusado, ya fue sentenciado incluso. Bueno, esta persona es el vínculo de los sodalicios acá. ¿Y cómo funcionan, digamos? Ellos son curas párrocos de una parroquia, en este caso en Guayaquil, y forman grupos de jóvenes y comunidades de base. Esas comunidades, por lo general, en el caso de los grupos católicos, digamos, buscan llegar a familias de clase media alta. ¿Sí? Hay grupos que llegan a clases populares y hay otros grupos que trabajan con clases altas. Justamente, ¿por qué? Porque te interesa trabajar y formar líderes. ¿Sí? Ahorita uno de los grandes objetivos, tanto de grupos evangélicos como católicos, es formar gente que es estratégica, que llega a puestos de poder, que llega a cualquier lugar de la sociedad con toma de decisiones, con vínculos políticos. Entonces, así también buscan afianzar nuevamente su poder económico y político. Entonces, lo que tienes acá son grupos trabajando digamos, con jóvenes de clase media alta, en el caso de los sodalicios. Y las investigaciones lo que han señalado es que estos grupos, por ejemplo, tienen trabajo social, trabajo, digamos, con gente popular, con gente de base, y aparentemente este trabajo estaría siendo financiado por el Banco de Guayaquil. En algún momento fue financiado. Nuevamente no lo digo yo, sino varias investigaciones hechas, por ejemplo, por el libro Mitad Soldados, Mitad Monjes, que es el libro de Pedro Solines, de un investigador igual de Perú, un periodista, que por muchos años siguió estos casos de abuso sexual que pasó en Perú, que ya igualmente fueron sentenciados, fueron judicializados. Y bueno, un poco este libro menciona los vínculos de la familia Lazo con este grupo y lo que te acabo de mencionar. Entonces, así tenemos estos vínculos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el grupo La Favorita, que en Ecuador, que se menciona, financió al grupo Provida de Familia y Provida, que es básicamente el grupo de la señora Amparo Medina, que en Quito, particularmente. Entonces, tenemos como esos vínculos. Eso también está, si tú te interesa saber esto, está mencionado tanto en la investigación de Wiki Antiderechos, pero también en otras investigaciones públicas que se han hecho, y se menciona estos posibles vínculos. Asimismo, por ejemplo, tienes otras organizaciones como acá dentro de Ecuador, digamos que tienen vínculos con empresas privadas, empresas que son, digamos, de grandes capitales acá en Ecuador, que aparentemente, digamos, lo que hacen ellas es dar un apoyo social, pero resulta que las organizaciones a las que finalmente das este apoyo social, a la par que hacen estas obras, digamos, de caridad, de solidaridad, pero a la par están llevando esta agenda antiderechos. Entonces, finalmente, visto así, digamos, no está mal. Digamos, ellos finalmente pueden hacer estas obras, crear sus fundaciones, porque, digamos, es algo legal que está previsto en la ley, que lo hacen muchas empresas, pero hay algo que pasa por ahí cuando estas organizaciones, estas otras fundaciones, llevan una agenda antiderechos. Entonces, ahí viene, digamos, la complicación, porque tienes un capital privado y público, muchas de las veces financiando agendas para frenar los derechos. Entonces, ahí, digamos, viene el problema justamente. Listo. Pero, entonces, es decir, tenemos dos opciones políticas por las cuales acudir a votar el 11 de abril. En ambos casos tenemos estos vínculos cercanos que precisamente promueven agendas antiderechos. Sin embargo, tenemos ahorita si se quiere, un contrapoder en la Asamblea. ¿Tú cómo ves, digamos,
¿Cómo proyectas, digamos, a futuro que pase precisamente estas agendas desde el Ejecutivo y también desde el Legislativo, con el nuevo escenario que se pueda plantear ahorita después de las elecciones? Cabe decir que ahorita la conformación, de la Asamblea es diversa, en el sentido de que sí, también hay representantes de grupos antiderechos. Geraldine Weber, por ejemplo, que es una de las personas más cercanas, que la recordarán por el fetecito Lenin, que salió justamente para rechazar el COS. Bueno, ella está ahorita dentro de la Asamblea ya electa. Así tuvimos en esta última Asamblea personajes como Roberto Gómez, el mismo Héctor Yepes, que fueron figuras antiderechos muy fuertes, pero a la par, digamos, también han habido asambleístas más cercanos al tema de derechos sexuales reproductivos, a las agendas de derechos feministas de las mujeres. Entonces, ahora en cambio vemos como una asamblea un poco más equilibrada en ese sentido. Sin embargo, nuevamente habrá que ver qué capacidad ya tienen los presidenciables, quien gane, de poner en agenda, o sea, ya en planteamiento, ya en una política real que vaya a la Asamblea. Ahorita hemos escuchado varias cosas tanto del señor Lasso como del señor Aurauz, de decir, bueno, en el caso del aborto, por ejemplo, vamos a llamar un gran debate. Bueno, ya está bien discutir estos temas, pero ¿y cómo se va a canalizar ya efectivamente en una ley? ¿Para cuándo una propuesta de ley? ¿Sí? ¿Para cuándo se va a quedar? ¿Va a ser lo primero que van a poner? ¿Va a ser, o sea, en qué tiempos? Porque esto también va a mediar mucho en los tiempos electorales, en los tiempos políticos. ¿Qué van a priorizar? Van a priorizar, por ejemplo, yo qué sé, la judicialización de personajes del gobierno no sé, puede ser eso, van a priorizar, yo qué sé, la parte de la salud, de la educación, que estaría muy bien, pero ¿hasta cuándo se quedan relegados los temas de derechos sexuales, de las agendas de género? Entonces, esa sería como la pregunta más importante ahorita para los candidatos, saber, bueno, ¿en qué tiempos, para cuándo realmente están proyectando el envío? Algo así muy, muy sencillo como es el envío de una primera ley sobre esto. Tenemos en pantalla esta herramienta que te compartimos, Wiki Antiderechos. Vamos a navegar en estos minutos que nos quedan nada más ya para el cierre del programa, porque queremos que tú ingreses en www.wambra.es. Tienes este mapeo, información, investigación periodística importante para reconocer aquellos nexos, y es tan didáctico este espacio que lo estamos viendo en este momento. Tú identificas a un actor, ya sea político, social, económico, y ver cuáles son sus vínculos en tanto al interés que se tiene para incidir en una legislación o en una política pública. Estamos hablando de los derechos de las mujeres, estamos hablando de cuestiones tan concretas como ¿qué pasó con el veto del Código Orgánico a la Salud? ¿Por qué no pasó ese Código Orgánico de la Salud que fue trabajado durante más de 8 años? Pues aquí tienes algunas de las respuestas o indicios de lo que podrías pensar, analizar en tanto a qué está pasando en Ecuador y qué podría pasar en las siguientes elecciones, en el siguiente gobierno en Ecuador. Lo estamos viendo, este insumo, herramienta que la tienes en la página web, ingresando en wambra.es y luego digitando o encontrando Wiki Antiderechos. Puedes ver todos estos perfiles de investigación que la tenemos desde noviembre del 2020. Bueno, vamos también ya hacia el cierre de este programa. Te agradecemos muchísimo, Verónica, por ayudarnos precisamente a conversar sobre este tema de los enlaces antiderechos, de recordarnos esta investigación sumamente importante, sumamente interesante que está en la página web de Wambra. En su momento esta investigación se realizó también en conjunto con la Barra Espaciadora Bajo el Dato y con Nómada de Guatemala. Vamos cerrando con la lectura de algunos comentarios, de algunas respuestas que nos han enviado a la pregunta que hicimos. Preguntábamos cuáles son los temas que se han quedado fuera de la campaña de la segunda vuelta, y también teníamos una encuesta que decía si estamos de acuerdo o no con que se prohíba la minería metálica en Quito. O sea, esto hablando en el contexto de la campaña del Quito sin minería. Hablábamos en la primera parte del programa sobre la posibilidad de tener una consulta popular para eso. Entonces, sí, vamos a leer los resultados, que lo tengo por acá, de la encuesta. ¿Cree necesario se prohíba la minería metálica en Quito? Tenemos un sí, un 78% durante este programa. 78% de personas creen necesario que se prohíba la minería metálica en Quito,
y un 22% nos dicen que no. Esa este sondeo rápido, esta pregunta que le hemos hecho durante este programa. De esta manera estamos cerrando. Nos volvemos a encontrar este día jueves a partir de las 8 de la mañana. Confirmada la conversación con el señor defensor del pueblo, Freddy Carrión, sobre las últimas acciones que se han realizado. Dos principales nos mantienen a la expectativa. Este seguimiento que se dio al informe de la Comisión de la Verdad y Justicia sobre los hechos de octubre del 2019. Fue presentadas acciones en la Fiscalía. Una de ellas tiene que ver con la prohibición de salida del país del señor presidente Lenín Moreno Garcés. De eso estaremos conversando con Freddy Carrión, defensor del pueblo. Nos encontramos, Luisana, este día jueves a partir de las 8 de la mañana. Así es, muchísimas gracias a todas las personas que se mantuvieron conectadas a lo largo de este programa. Esperamos encontrarnos nuevamente este jueves. Muchísimas gracias por su compañía y por su confianza.